Los aullidos desesperados del perro pastor resonaban por los gélidos picos de la Sierra de Gredos. Era un sonido tan crudo y desgarrador que la experimentada rastreadora de fauna, Elena Vidal, se detuvo en seco. Llevaba 3 días siguiendo huellas de lobos inusualmente grandes, pero esta no era la voz de un animal salvaje. Era el lamento lastimoso de un perro doméstico, perdido y al borde de la muerte en una de las zonas silvestres más inhóspitas de la península ibérica. Lo que estaba a punto de descubrir pondría en tela de juicio todo lo que la ciencia creía saber sobre las fronteras entre lo salvaje y lo doméstico, entre depredadores y mascotas. Elena había pasado 15 años estudiando el comportamiento de los lobos ibéricos en el Parque Regional de la Sierra de Gredos. Había documentado la dinámica de las manadas y los patrones territoriales para la Sociedad Española de Ornitología. Había observado a los lobos cazando, luchando, apareándose y criándole a sus crías en el duro entorno de la montaña. Pero nunca había oído algo que se pareciera a los gritos que el viento helado le traía. Era la súplica de un perro doméstico, cada vez más débil por el frío que podía matar a un animal desprevenido en cuestión de horas. Siguiendo el sonido a través de un terreno complicado, Elena subió a una cresta estrecha desde donde parecían provenir los aullidos. Lo que encontró al llegar a la saliente la hizo dudar de sus propios ojos. Debajo de ella, en un valle protegido salpicado de antiguos pinos, yacía un enorme pastor alemán, pero no estaba solo. A su alrededor, en un círculo abierto, había 6 de los lobos más grandes que Elena había visto en su vida, con su pelaje plateado y negro, creando un magnífico contraste con el paisaje nevado. El perro estaba visiblemente en apuros. Su espeso pelaje estaba enredado y cubierto de hielo, y su poderoso cuerpo temblaba de agotamiento y frío. Debería haber huido por su vida de los depredadores que lo habían encontrado. En cambio, se mantuvo firme, con la postura de un animal que no tiene nada más que perder. Sus ojos color ámbar miraban sin miedo a los ojos amarillos de los lobos. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando los primeros momentos de un encuentro que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. El lobo más grande, un imponente macho alfa negro con ojos inteligentes y cicatrices de batalla en el hocico, dio un paso adelante. Elena contuvo la respiración, convencida de que estaba a punto de presenciar un final violento para la odisea del perro en la montaña. Pero lo que sucedió a continuación no solo salvaría una vida, sino que revelaría una verdad sobre la conexión entre las especies que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los que escucharan la historia sobre la naturaleza de la compasión en el reino animal. Mientras el lobo alfa se acercaba al tembloroso pastor alemán, Elena levantó su cámara, sabiendo que estaba a punto de documentar algo que desafiaría los fundamentos de la etología animal. Las manos de Elena temblaban mientras ajustaba su teleobjetivo, luchando contra el frío intenso que entumecía y torpaba sus dedos. La temperatura había bajado a casi 18 grados, y ella sabía que la exposición a esa altitud podía ser fatal en cuestión de horas. Sin embargo, no podía apartar la mirada de la extraordinaria escena que se desarrollaba en el valle. A través del visor, observó cómo el lobo alfa se acercaba al pastor alemán con movimientos deliberados, pero sorprendentemente suaves para un depredador tan grande. El perro, a quien Elena llamó en silencio Hércules, por su majestuosa postura, a pesar de su evidente angustia, se mantuvo quieto con notable valentía. Su espeso pelaje de doble capa, criado para los duros inviernos de la meseta, le había servido bien en la Sierra de Gredos. Pero con cada aliento entrecortado, se formaban cristales de hielo en su hocico y sus patas temblaban de agotamiento, un testimonio de los días que había vagado por el desierto. Elena podía ver viejas heridas en sus patas,
donde el suelo helado le había cortado las almohadillas antiguas, dejando manchas oscuras en la nieve que contaban la historia de su desesperada búsqueda de refugio. Lo que más fascinó a Elena fue el comportamiento de la manada de lobos. En 15 años de investigación de campo, nunca había visto lobos acercarse a un perro doméstico con tanta precaución. El alfa, un magnífico ejemplar negro con rayas plateadas y ojos amarillos inteligentes, se movía con la fluida gracia de un depredador ágil, pero su lenguaje corporal no emitía la tensión agresiva que ella esperaba cuando los lobos salvajes se encontraban con una presa potencial o intrusos en su territorio. Detrás del alfa, los otros miembros de la manada mantuvieron sus posiciones en un semicírculo suelto. Elena los identificó rápidamente con su ojo entrenado. Una loba de pelaje gris, con llamativas marcas blancas en el pecho, probablemente la compañera del alfa. Dos machos más jóvenes, con la delgada estatura de cazadores experimentados, y dos juveniles, cuya curiosidad era evidente en sus posturas inclinadas hacia adelante. Su formación debería haber sido una formación de caza, diseñada para cortar las rutas de escape y abrumar a su presa. En cambio, parecía casi protectora. La reacción de Hércules al acercamiento del alfa también fue sin precedentes. En lugar de mostrar la típica sumisión de los perros domésticos cuando se enfrentan a depredadores salvajes, o la agresión de un animal acorralado, el pastor alemán mantuvo una actitud de cautelosa dignidad. Sus orejas estaban erguidas y atentas, pero no aplanadas por el miedo. Su cola, aunque no se movía, tampoco estaba metida entre sus patas. Lo más notable fue que mantuvo el contacto visual directo con el alfa, un comportamiento que en la sociedad de los lobos podría interpretarse como un desafío o un intento de comunicación entre iguales. El momento del primer contacto le quitó el aliento a Elena. El alfa se detuvo a solo 1 metro de Hércules, lo suficientemente cerca como para que su aliento creara nubes de vapor que se mezclaban en el aire helado. Durante varios latidos del corazón, los dos cánidos se limitaron a mirarse. Elena contuvo la respiración mientras documentaba lo que parecía una conversación que se llevaba a cabo por completo a través del lenguaje corporal y el olfato. Entonces el alfa hizo algo que hizo que Elena cuestionara todo lo que creía saber sobre el comportamiento de los lobos. Bajó su enorme cabeza y extendió el hocico hacia Hércules. No de manera agresiva, sino en lo que solo podía describirse como un saludo. El pastor alemán, después de un momento de vacilación, respondió de la misma manera, extendiendo su propio hocico hasta que las narices de los dos perros se tocaron brevemente. «Imposible», susurró Elena, pero sus palabras fueron inmediatamente arrastradas por el viento de la montaña. Acababa de ser testigo de lo que parecía una presentación formal entre un perro doméstico y un lobo salvaje, realizada con una ceremonia que sugería reconocimiento mutuo y respeto en lugar de la típica dinámica depredador-presa. Pero el milagro estaba lejos de terminar. Después del ritual de saludo, el alfa comenzó a rodear lentamente a Hércules, usando sus agudos sentidos para evaluar el estado del perro doméstico. Elena observó, a través de su lente, cómo el lobo se detenía en las patas heridas de Hércules, frunciendo el hocico mientras procesaba el olor a sangre e infección. La expresión del alfa, si los lobos pueden tener expresiones, parecía cambiar de curiosidad a algo que se parecía notablemente a la preocupación. La dinámica de la manada también comenzó a cambiar. La loba alfa se acercó con cautela, sus instintos maternos aparentemente despertados por el evidente sufrimiento de Hércules. Comenzó a inspeccionar las heridas del pastor alemán con una atención delicada, olfateándolas con el tierno cuidado de una madre
examinando así a sus cachorros. Hércules permaneció inmóvil durante el examen. Su confianza en estos depredadores salvajes crecía a cada minuto. Mientras tanto, los miembros más jóvenes de la manada se habían dispersado en un círculo más amplio alrededor del claro. Al principio, Helena asumió que estaban formando un perímetro para la caza que seguramente seguiría. Pero a medida que continuaba observando, se dio cuenta de que su posición servía a un propósito completamente diferente. Estaban formando un cortavientos con sus cuerpos, deteniendo lo peor de las ráfagas de viento ártico que barrían el valle. Los lobos juveniles, en particular, parecían fascinados con Hércules. Se acercaban y se retiraban con la actitud juguetona de los animales jóvenes, que ponen a prueba los límites, pero su comportamiento no tenía nada de la acechante depredación que Helena habría esperado. En cambio, parecían intentar iniciar alguna forma de interacción social con el pastor alemán, tal vez reconociendo en él a un congéner, a pesar de su origen doméstico. Cuando el viento aulló y la nieve comenzó a caer con más fuerza, Helena se dio cuenta de que estaba presenciando las primeras etapas de algo inaudito. La manada de lobos no se estaba preparando para cazar a Hércules. Estaban evaluando si debían aceptarlo como uno de los suyos. Pero ¿podría un perro doméstico, tan noble como era su postura, sobrevivir realmente como miembro de una de las sociedades más exigentes de la naturaleza? La respuesta a esa pregunta pondría en tela de juicio todo lo que la ciencia sabía sobre las fronteras entre lo salvaje y lo doméstico, entre lo natural y lo artificial, entre el depredador y el compañero. Y mientras las nubes de tormenta se arremolinaban sobre ellos, Helena supo que estaba a punto de documentar el trágico final de la historia de Hércules, o su extraordinaria transformación de una mascota perdida en un miembro de una manada salvaje. La primera prueba para la aceptación de Hércules llegó en cuestión de horas, cuando el clima de la montaña cambió de frío a mortal. Desde su precario mirador, Helena observó cómo las nubes oscuras se acumulaban sobre los picos, trayendo consigo el pronóstico de una tormenta de nieve que podría sepultar el valle bajo metros de nieve en cuestión de horas. Había experimentado suficientes tormentas en la Sierra de Gredos como para saber que la supervivencia dependería de encontrar un refugio adecuado. Y para una manada de lobos, ese refugio no solo tendría que acomodar a su número habitual, sino también a un pastor alemán potencialmente muy grande. La respuesta del alfa a la inminente tormenta demostró cuán seriamente se tomaba la responsabilidad del bienestar de Hércules. En lugar de guiar a su manada a su refugio de invierno habitual, un lugar que podría no haber tenido espacio para un perro grande adicional, comenzó a explorar opciones alternativas. Helena documentó cada movimiento mientras el enorme lobo negro examinaba entradas de cuevas, salientes rocosos y troncos de árboles caídos que podrían proporcionar un refugio adecuado para una manada expandida. Lo que más sorprendió a Helena fue lo bien que Hércules encajaba en estas actividades de exploración. A pesar de su agotamiento y sus heridas, el pastor alemán siguió el liderazgo del alfa. Su educación doméstica, aparentemente, no había mermado su capacidad para interpretar el lenguaje corporal y la dinámica de la manada de los lobos. Cuando el alfa se detuvo para marcar la entrada de una cueva prometedora con su aroma, Hércules esperó respetuosamente a cierta distancia, lo suficientemente cerca como para seguir siendo parte del grupo, pero lo suficientemente lejos como para no desafiar el comportamiento territorial del lobo. El comportamiento de la loba alfa hacia Hércules también continuó sorprendiendo a Helena. La experimentada investigadora de vida silvestre había observado a las lobas cuidando cachorros huérfanos, pero nunca había visto a una loba salvaje extender esos mismos instintos protectores a una mascota doméstica. Sin embargo, eso era exactamente lo que parecía estar sucediendo. La loba se posicionaba constantemente a sotavento de Hércules, usando su cuerpo para bloquear las ráfagas más fuertes del aire de la montaña.
Elena notó que revisaba con frecuencia el estado del pastor alemán con suaves empujones de hocico, aparentemente diseñados para comprobar su temperatura y nivel de energía. Pero fueron los miembros más jóvenes de la manada quienes proporcionaron las pistas más reveladoras sobre la integración de Hércules. Los dos lobos juveniles habían superado su cautela inicial y comenzaron a tratar al pastor alemán como una mezcla de curiosidad y compañero de juegos. Elena tomó algunas tomas extraordinarias de un joven lobo plateado con puntas de orejas negras que iniciaba una reverencia de juego hacia Hércules, la invitación universal canina a la interacción amistosa. La reacción de Hércules fue instantánea y conmovedora. A pesar de su evidente agotamiento, devolvió la reverencia, moviendo la cola por primera vez desde que Elena lo había descubierto. Lo que siguió fue un breve pero alegre juego de persecución que habría parecido perfectamente normal en cualquier parque para perros, si no fuera por el hecho de que uno de los participantes era un lobo salvaje y estaban jugando en un remoto pico de montaña a temperaturas bajo cero. Los dos machos jóvenes de la manada fueron más reservados, pero no menos receptivos. Flanqueaban a Hércules durante el movimiento del grupo, no como guardias o amenazas potenciales, sino como compañeros de viaje, asegurándose de que no se quedara atrás. Elena se dio cuenta de que cada vez que Hércules tropezaba en el terreno irregular, sus patas heridas evidentemente le causaban dolor. Uno o ambos de los machos jóvenes se detenían y esperaban a que recuperara el equilibrio antes de continuar. La dinámica de caza de la manada trajo consigo otro desarrollo fascinante. Cuando cayó la noche y los instintos depredadores naturales de los lobos se despertaron, Elena esperaba que Hércules fuera excluido de las actividades del grupo o dejado atrás como una carga. En cambio, fue testigo de algo que desafió tanto su comprensión del comportamiento de los lobos como las capacidades de los perros domésticos. El alfa inició lo que Elena reconoció como una conferencia de caza, una serie de gruñidos profundos, posturas y comunicaciones olfativas que los lobos salvajes usan para coordinar su aproximación a la presa. Sorprendentemente, Hércules parecía entender al menos algunas de estas señales. Sus orejas se erguían con atención, su lenguaje corporal se ajustaba a la postura de alerta de la manada, y cuando el alfa comenzó a moverse en una dirección específica, Hércules se unió a los otros miembros de la manada sin aparente confusión sobre su papel. Pero esta no sería una cacería típica de lobos. Elena se dio cuenta de que la manada tenía un objetivo inusual cuando vio a su presa a través de su teleobjetivo. El cadáver de un ciervo, parcialmente enterrado bajo la nieve, probablemente los restos de una presa abandonada por un lince. La manada no estaba planeando una cacería activa que presionaría a Hércules más allá de sus capacidades. En cambio, estaban carroñando, lo que permitió al pastor alemán participar en las actividades de la manada sin revelar una debilidad potencial en sus habilidades de caza. A medida que se acercaban al cadáver, quedó claro lo bien que la manada había aceptado a Hércules. El alfa le permitió comer el tercero, después de la pareja alfa, pero por delante de los miembros más jóvenes de la manada. Una posición en la jerarquía que sugería no solo tolerancia, sino una verdadera integración. Hércules comió con gratitud, pero con respeto, sin desafiar la jerarquía establecida ni consumir más de lo que le correspondía. Mientras comían, Elena notó algo que hizo que su corazón se acelerara de emoción. La loba alfa masticaba cuidadosamente trozos de carne hasta que se convertían en trozos más pequeños y manejables antes de dejarlos caer cerca de las patas heridas de Hércules. El gesto era inequívocamente afectuoso, el tipo de comportamiento que Elena solo había visto entre padres lobos y sus cachorros. Este perro doméstico, perdido y al borde de la muerte,
Solo unas horas antes, ahora recibía el tipo de cuidado que normalmente se reservaba para la familia de la manada. Pero la prueba más grande para la integración de Hércules aún estaba por llegar. A medida que caían los primeros copos de nieve de la tormenta y la temperatura bajaba a niveles mortales, la manada tendría que buscar refugio unida para mantenerse caliente y sobrevivir. La pregunta que decidiría el destino de Hércules era si los lobos salvajes confiarían lo suficiente en un perro doméstico como para compartir los aspectos más vulnerables de sus vidas: el sueño, el calor corporal y la confianza absoluta que es esencial para la supervivencia de la manada en las condiciones más duras de la tierra. La tormenta rugió con la fuerza devastadora que solo las montañas de Gredos pueden desatar. Helena se acurrucó más profundamente en su refugio de emergencia, un búnker reforzado que había anclado al costado de una saliente de granito, mientras las ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora convertían la nieve en bolas de hielo horizontales. A través del caos aullante de la tormenta, se esforzó por mantener el contacto con la manada de lobos y su nuevo e improbable miembro, sabiendo que estaba documentando un comportamiento que tal vez nunca volvería a presenciar. La elección de refugio del Alfa demostró su brillantez estratégica. Había seleccionado una cueva natural formada por una enorme roca encajada entre dos acantilados. Esto creó un santuario lo suficientemente espacioso para una manada extendida y protegido de lo peor del viento. Sin embargo, el corazón de Helena se hundió cuando vio a la manada acercarse a este refugio, sabiendo que compartir el refugio representaba la prueba definitiva de confianza en la sociedad de los lobos. Los lobos salvajes son más vulnerables cuando duermen, y aceptar a Hércules en su espacio más íntimo requería un nivel de aceptación que trascendía las barreras entre las especies. A través de su equipo de visión nocturna, Helena observó las delicadas negociaciones que precedieron a la entrada en el refugio. El Alfa entró primero, como era su derecho y responsabilidad, para buscar amenazas potenciales y establecer las posiciones más seguras para su manada. La loba Alfa lo siguió, impulsada por su instinto maternal, para inspeccionar cada rincón de la cueva en busca de peligros. Luego llegó el momento de la verdad. ¿Invitarían a Hércules a este espacio sagrado o lo dejarían solo para enfrentarse a la tormenta? La respuesta llegó en la forma de un gruñido bajo del Alfa, dirigido específicamente a Hércules. El pastor alemán aguzó las orejas y después de un momento de vacilación, se acercó a la entrada de la cueva. Helena contuvo la respiración mientras Hércules dudaba en el umbral. Su educación doméstica aparentemente le hacía respetar instintivamente el espacio privado de la manada. El Alfa respondió con otro gruñido alentador y un gesto inequívocamente acogedor. Un ligero retroceso que creó espacio para que Hércules entrara. Lo que sucedió a continuación desafió todas las suposiciones que Helena tenía sobre el comportamiento de la vida silvestre. Una vez que Hércules se instaló dentro de la cueva, la manada se reordenó a su alrededor en una formación que priorizaba su supervivencia sobre su propia comodidad. La loba Alfa se acostó junto al lado herido de Hércules, proporcionando calor crucial para sus heridas con el calor de su cuerpo. Los dos machos jóvenes lo flanquearon a cada lado, formando un horno viviente que mantendría su temperatura corporal durante toda la noche. Incluso los juveniles contribuyeron, acurrucándose a los pies de Hércules para asegurarse de que ninguna parte de su cuerpo estuviera expuesta al frío mortal. El propio Alfa asumió la posición más cercana a la entrada de la cueva, tradicionalmente el lugar más peligroso, ya que era el primero en encontrarse con depredadores o amenazas potenciales. Al colocarse entre Hércules y el peligro potencial, el lobo le estaba otorgando al pastor alemán el mismo nivel de protección que le daría a sus propios cachorros. Fue un gesto de aceptación tan profundo que Helena se secó las lágrimas de las mejillas, que se congelaron instantáneamente. Sin embargo,
Las pruebas de la noche estaban lejos de terminar. A la medianoche, cuando la tormenta alcanzó su mayor furia, ocurrió un desastre que amenazó todo lo que la manada había construido unida. Primero hubo un sonido, un gruñido gutural y profundo que penetró incluso el aullido del viento. La sangre de Elena se congeló cuando reconoció los gritos de un oso pardo, probablemente expulsado de su refugio de invierno por la intensidad sin precedentes de la tormenta de nieve. A través de su equipo de visión nocturna, Elena observó con horror cómo un enorme oso pardo, de al menos 300 kilogramos de músculo y furia, apareció en la entrada de la cueva. La presencia del oso le presentó a la manada de lobos un dilema imposible. En circunstancias normales, los lobos defenderían su refugio hasta la muerte. Pero su oponente era lo suficientemente grande como para matar a varios miembros de la manada antes de ser ahuyentado. La opción lógica sería retirarse y buscar un refugio alternativo, dejando atrás a Hércules, cuyas lesiones le impedirían huir. La reacción del alfa demostró hasta dónde llegaba su responsabilidad por el bienestar de Hércules. En lugar de llevar a su manada a un lugar seguro, el enorme lobo negro se colocó directamente entre el oso y el interior de la cueva, con el pelaje de su cuello erizado en una exhibición de agresión que era a la vez magnífica y aterradora. Detrás de él, los otros miembros de la manada formaron una línea de defensa, pero Elena notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Se posicionaron para proteger a Hércules, tanto como lo harían con sus propios cachorros. El enfrentamiento que siguió fue electrizante. El oso pardo, masivo e intimidante, avanzó lentamente hacia la entrada de la cueva, atraído por el olor de los cuerpos cálidos y la promesa de una comida fácil. Los lobos gruñeron y aullaron. Su defensa coordinada demostró la unidad de la manada que los convertía en una de las fuerzas más impresionantes de la naturaleza. Pero en el centro de su formación protectora estaba Hércules, ya no un perro doméstico perdido, sino un miembro de la familia completamente integrado, listo para luchar junto a su manada adoptiva a pesar de sus propias limitaciones. Lo que sucedió a continuación no solo pondría a prueba el compromiso de los lobos con su nuevo miembro, sino también el coraje de Hércules y su transformación de una mascota mimada en un depredador salvaje. El oso cargó, y en ese momento de crisis extrema, Elena descubriría si los lazos forjados entre la mascota y la vida silvestre podían sobrevivir a la prueba más brutal de la naturaleza. El ataque del oso pardo sacudió el suelo bajo los pies de Elena. 600 kilowatts de pura furia que se lanzaban hacia la entrada de la cueva con una intención devastadora. A través de su equipo de visión nocturna, vio cómo el lobo alfa se enfrentaba a la carga con una valentía que desafiaba las leyes de la supervivencia. Un depredador de 55 kilos que se enfrentaba voluntariamente a un oponente que lo superaba en 5 veces su tamaño. La colisión fue brutal e inmediata, un torbellino de violencia de pelaje y garras que arrojó nieve y escombros en todas las direcciones. Pero lo que más sorprendió a Elena no fue la heroica defensa del alfa, sino la reacción de Hércules a la crisis. El pastor alemán, que solo unos días antes era una mascota perdida que buscaba ayuda humana en las montañas, se lanzó a la batalla con la ferocidad de un lobo que defiende a su familia. Su ladrido profundo, amplificado por la acústica de la cueva, se convirtió en un grito de guerra que se armonizaba con los gruñidos de sus compañeros de manada, creando una pared de sonido que hablaba de un propósito unificado y una devoción absoluta. La loba alfa coordinó el asalto de la manada con precisión militar, transformando sus instintos maternales en brillantez táctica. Dirigió a los 2 machos jóvenes a flanquear al oso, mientras ella y los juveniles formaban una segunda línea de defensa para asegurarse de que,
Si el oso rompía la resistencia inicial del alfa, se encontraría con múltiples oponentes desde varios ángulos. Hércules, a pesar de sus patas heridas y su agotamiento, encontró su lugar en esta formación sin dudarlo. Su educación doméstica no parecía ser un impedimento para su comprensión de la dinámica de la guerra de manadas. La batalla fue feroz y corta. El oso pardo, aunque masivo y poderoso, no se enfrentaba solo a lobos individuales, sino a una unidad coordinada que luchaba con la desesperación de los padres que protegen a sus cachorros. La contribución de Hércules fue significativa. Su tamaño y fuerza, el resultado de la selección humana, lo convirtieron en un oponente formidable que el oso no había anticipado. Cuando el oso pardo se levantó sobre sus patas traseras para asestar un golpe demoledor al alfa, Hércules se lanzó hacia adelante. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de la pata delantera del oso con una fuerza que le arrancó un rugido de dolor y sorpresa. El punto de inflexión llegó cuando el alfa, sangrando por los arañazos en su hombro, pero aún luchando con una determinación inquebrantable, logró clavar sus dientes en la garganta del oso. No fue una mordida fatal. El oso pardo era simplemente demasiado grande y estaba demasiado protegido por su espeso pelaje y músculo. Pero fue suficiente para que el oso reevaluara el costo de este enfrentamiento. Con los lobos atacando desde múltiples direcciones, incluido un perro doméstico que luchaba como un depredador salvaje, el oso pardo tomó la decisión de supervivencia que Helena había anticipado. Se retiró. El retiro del oso fue reacio y acompañado de rugidos amenazadores que resonaron en los picos de las montañas, pero fue definitivo. El enorme depredador había llegado a la conclusión de que este refugio en particular ofrecía más resistencia que una comida fácil, y la tormenta de nieve le proporcionaría otros escondites que no requerían una lucha a muerte para reclamarlos. Mientras el oso pardo desaparecía en la nieve arremolinada, Helena se dio cuenta de que acababa de presenciar la iniciación definitiva de Hércules como miembro de la manada, demostrada no por la habilidad de caza o la dominancia territorial, sino por su voluntad de arriesgar su vida por su familia adoptiva. Las secuelas de la batalla revelaron la profundidad de los lazos que se habían formado entre la mascota y la vida silvestre. El alfa, a pesar de su propia lesión, inmediatamente inspeccionó a Hércules en busca de nuevas heridas. Su suave examen era un testimonio de una genuina preocupación por el bienestar del pastor alemán. La loba alfa comenzó a acicalar el pelaje de Hércules, limpiando la sangre y la suciedad, mientras le ofrecía el tipo de cuidado que normalmente se reservaba para los cachorros de la manada. Incluso los lobos más jóvenes mostraron su aceptación a través del contacto físico, frotamientos de nariz, mordiscos suaves y el lenguaje corporal sutil que constituye el afecto de los lobos. Pero la transformación de Hércules fue más evidente en su propio comportamiento. Cualquier rastro del animal perdido que había vagado indefenso por el bosque solo unos días antes había desaparecido. El pastor alemán se movía con la confianza de un miembro de la manada que se había probado a sí mismo de la manera más fundamental. Su postura, sus patrones de movimiento, incluso sus vocalizaciones, se habían alterado sutilmente para reflejar las de su familia adoptiva salvaje. Cuando la manada reformó su refugio, Helena observó algo que la hizo llorar a pesar de las temperaturas bajo cero. Hércules se había ganado su lugar, no en los márgenes del grupo, sino en su corazón. La loba alfa se acurrucó a su lado no herido, mientras que los miembros más jóvenes de la manada se acostaron a su alrededor para brindarle la máxima calidez y protección. El macho alfa asumió su posición en la entrada de la cueva, pero ahora su postura protectora no solo abarcaba a su familia biológica, sino también al perro doméstico que se había demostrado digno del regalo más preciado.
la aceptación incondicional en una de las sociedades más exclusivas de la naturaleza. La tormenta continuó rugiendo fuera de su refugio, pero dentro de la cueva se había formado una nueva y extraordinaria manada. 7 cánidos de diferentes orígenes, pero con un propósito común, compartiendo calor, seguridad y un lazo profundo que trascendía las barreras artificiales entre lo salvaje y lo doméstico. Hércules ya no era un pastor alemán perdido. Era un lobo, en todo, menos en la genética, una transformación que pondría en tela de juicio todo lo que la ciencia entendía sobre el comportamiento animal y la adaptabilidad de la cría domesticada. Sin embargo, las pruebas más grandes de la nueva identidad de Hércules aún estaban por llegar. El amanecer traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar su lugar en la manada y nuevas ideas sobre la extraordinaria adaptabilidad de los animales salvajes y domésticos, cuando la supervivencia exigía la disolución de las antiguas barreras entre especies. El amanecer llegó con una belleza cristalina sobre la Sierra de Gredos que contradecía la violencia de la noche anterior. Helena salió de su refugio de emergencia y entró en un mundo transformado por la tormenta de nieve, montones de nieve impecables que brillaban como diamantes. A la luz de la mañana y un silencio inquietante que hablaba del poder impresionante de la naturaleza para remodelar paisajes enteros de la noche a la mañana. Pero su atención se centró de inmediato en el movimiento en la entrada de la cueva, donde Hércules y su manada adoptiva estaban despertando de su refugio compartido. El primer indicio de que algo extraordinario estaba sucediendo fue el comportamiento matutino de Hércules. En lugar de los movimientos vacilantes e inciertos de un perro doméstico que no conoce su lugar, el pastor alemán salió de la cueva con la pisada segura de un miembro de la manada que conocía su papel y su responsabilidad. Inmediatamente se dedicó a la rutina matutina de olfateo que Helena había observado innumerables veces en los lobos salvajes, examinando sistemáticamente el área alrededor del refugio en busca de signos de intrusos, presas potenciales o cambios en el entorno que pudieran comprometer la seguridad de la manada. Lo que hizo que este comportamiento fuera tan notable no fue solo que Hércules lo realizara, sino que lo hizo correctamente. Su sentido del olfato analizaba las corrientes de viento con la precisión metódica de un depredador salvaje, y su lenguaje corporal comunicaba sus hallazgos al resto de la manada a través de posturas y movimientos sutiles que sugerían una comprensión intuitiva de los protocolos de comunicación de los lobos. Cuando descubrió el rastro del oso pardo de la noche anterior, erizó su pelaje y emitió un gruñido de advertencia que inmediatamente atrajo al alfa a su lado para validarlo. La reacción del alfa a la advertencia de Hércules demostró cuán profundamente integrado estaba el pastor alemán en los procesos de toma de decisiones de la manada. En lugar de descartar o ignorar la evaluación de Hércules, el enorme lobo negro realizó su propia investigación del rastro de olor, y luego se involucró en lo que solo podía describirse como una consulta con el miembro domesticado de la manada. A través de una serie de gruñidos, posturas e intercambios de olores, los dos animales parecían llegar a un consenso sobre el alcance de la amenaza planteada por la presencia persistente del oso. Pero fue el comportamiento de caza de la manada lo que proporcionó la evidencia más dramática de la transformación de Hércules. A medida que avanzaba la mañana y los instintos depredadores naturales de los lobos comenzaban a despertar, Helena esperaba que el pastor alemán fuera excluido de las actividades del grupo. La caza es el comportamiento más especializado y peligroso de la manada y requiere habilidades que los perros domésticos generalmente no poseen. En cambio, fue testigo de algo que desafió todas las suposiciones sobre las limitaciones de la domesticación. La manada había localizado una manada de ciervos en el valle, animales que habían sido llevados a elevaciones más bajas
por la misma tormenta que había traído a Hércules a las vidas de los lobos. El alfa comenzó el complejo proceso de organizar una cacería, utilizando el sofisticado sistema de comunicación que permite a los lobos salvajes coordinar ataques contra presas mucho más grandes que ellos. Asombrosamente, Hércules parecía entender estas señales, y su lenguaje corporal se ajustaba a la postura de caza de la manada mientras se preparaban para su aproximación. Helena documentó cada momento mientras la manada comenzaba su descenso hacia la manada de ciervos, con Hércules asumiendo una posición que sugería que se le había asignado un papel específico en la cacería. En lugar de ser relegado al fondo, el pastor alemán se posicionó como un flanqueador, un papel crucial que requería tanto inteligencia como valentía, ya que los flanqueadores eran responsables de cortar las rutas de escape y conducir a la presa hacia los atacantes principales. La cacería en sí fue una obra maestra de coordinación y sincronización. Los lobos se movían con la fluida elegancia de los depredadores perfectamente adaptados a su entorno, cruzando el terreno cubierto de nieve, mientras que Hércules mostraba una adaptabilidad que desafió todo lo que Helena creía saber sobre las capacidades de los perros domésticos. Sus movimientos eran menos refinados que los de sus congéneres salvajes, pero su determinación y sus instintos caninos naturales compensaban cualquier falta de experiencia. Cuando el ataque comenzó, la contribución de Hércules fue significativa y perfectamente sincronizada. Cuando los cazadores principales condujeron a un ciervo joven hacia la ruta de escape que él estaba vigilando, el pastor alemán ejecutó una maniobra de flanqueo que habría impresionado a cualquier biólogo de vida silvestre. Su poderosa complexión y su crianza doméstica, que le habían otorgado un tamaño y una fuerza que superaban a la mayoría de los lobos salvajes, demostraron ser cruciales para evitar la fuga del ciervo y contribuir al éxito de la manada. Las secuelas de la cacería proporcionaron una visión aún más notable de la integración de Hércules. Los lobos salvajes tienen jerarquías estrictas para el orden de alimentación. La pareja alfa come primero, seguida por los otros miembros de la manada en función de su estatus y su contribución a la cacería. La posición de Hércules en este orden de alimentación sería un indicador de su aceptación y estatus dentro de la estructura de la manada. Cuando el alfa se hizo a un lado para permitir que Hércules comiera el segundo, incluso antes que la loba alfa, Helena se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la investigación del comportamiento animal. El pastor alemán no solo había sido aceptado como miembro de la manada, se había ganado una posición de respeto y estatus que reflejaba su genuina contribución a la supervivencia y el éxito del grupo. Pero incluso cuando Hércules devoraba la carne de ciervo con el entusiasmo de un depredador que se había ganado su comida, Helena notó algo que hizo que su corazón se acelerara de anticipación. En la distancia, moviéndose con propósito a través del bosque nevado, se acercaba otra manada. Lobos salvajes, cuyos límites territoriales estaban siendo desafiados por la presencia de la manada adoptiva de Hércules. La prueba más grande para la transformación del pastor alemán estaba a punto de comenzar, y decidiría si su nueva identidad podía sobrevivir al contacto con lobos que no tenían motivos para mostrar piedad a los intrusos. Los lobos que se acercaban salieron del bosque como fantasmas grises. Sus movimientos coordinados y decididos hicieron que la sangre de Helena se congelara. A través de su teleobjetivo, pudo ver que esta era una manada rival. 5 adultos, liderados por un macho alfa, con cicatrices, cuya postura agresiva y marcas territoriales sugerían que había venido a desafiar la presencia de la manada adoptiva de Hércules en lo que consideraba su coto de caza. La muerte del ciervo había atraído su atención, y ahora se movían para reclamar tanto la carne como el territorio con la eficiencia despiadada que había mantenido a su especie dominante en estas montañas durante milenios. Hércules sintió la amenaza antes que sus compañeros de manada. Su genética de pastor alemán
le otorgaba un oído ligeramente más agudo que a sus congéneres salvajes. De repente, levantó la cabeza del cadáver del ciervo. Sus orejas se aguzaron, y un gruñido profundo le salió del pecho al percibir el acercamiento de los lobos desconocidos. El alfa reaccionó de inmediato a la advertencia de Hércules, ya que sus propios sentidos confirmaron la presencia de intrusos que representaban una amenaza mortal para todo lo que habían construido juntos. Lo que sucedió a continuación no solo pondría a prueba la aceptación de Hércules por su manada adoptiva, sino también su voluntad de luchar por su lugar en un mundo donde la ascendencia genética normalmente determinaba el derecho a la supervivencia. El alfa rival entró en el claro donde la familia de Hércules estaba comiendo, su pelaje erizado, sus dientes desenvainados en una exhibición de dominancia que comunicaba un mensaje claro: sométete o enfrenta las consecuencias. Detrás de él, su manada se extendió en una formación diseñada para cortar las rutas de escape y aplastar cualquier resistencia. Helena contuvo la respiración mientras observaba la reacción de Hércules a este desafío definitivo. Un perro doméstico que se enfrenta a lobos salvajes agresivos normalmente huiría aterrorizado o se agacharía en sumisión. Pero Hércules no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se mantuvo al lado de su alfa, su pelaje erizado y su cuerpo musculoso irradiando la misma agresividad protectora que impulsaba a sus compañeros de manada. En ese momento, Helena se dio cuenta de que estaba presenciando la transformación completa de Hércules. Ya no era un perro doméstico que intentaba sobrevivir entre lobos, sino un lobo que defendía a su familia, independientemente del accidente genético de su nacimiento. El enfrentamiento que siguió fue para una clase magistral en la dinámica de la manada hígida y la guerra territorial. El alfa rival, que esperaba enfrentarse solo a 5 oponentes, se encontró con 6, y el tamaño y la fuerza de Hércules habían cambiado el equilibrio de poder lo suficiente como para sorprender a los intrusos. La crianza doméstica de Hércules le había proporcionado ventajas físicas que a los lobos salvajes les faltaban: un tamaño más grande, músculos de mandíbula más fuertes y una valentía nacida de siglos de selección que había eliminado muchos de los instintos de precaución que mantenían vivos a los animales salvajes. Cuando el alfa rival cargó contra el alfa de Hércules, con la clara intención de derribar al líder de la manada y reclamar el dominio, encontró su camino bloqueado, no solo por la resistencia esperada, sino también por la intervención de Hércules. El pastor alemán se enfrentó a la carga de frente, demostrando que su coraje domesticado era igual a la ferocidad salvaje mientras se lanzaba a una lucha a muerte con un depredador que nunca antes se había enfrentado a un oponente como él. La batalla fue brutal y decisiva. Los compañeros de manada de Hércules, inspirados por su voluntad de luchar por su familia, se lanzaron al conflicto con una renovada furia. La loba alfa, al ver a Hércules arriesgar su vida por su compañero, luchó con una ferocidad maternal que incluso sorprendió a Helena. Los miembros más jóvenes de la manada, que ahora no protegían a un intruso vulnerable y domesticado, sino que defendían hasta un miembro de la familia, coordinaron sus ataques con una precisión que hablaba de una aceptación y confianza absolutas. Pero fue el propio Hércules quien asestó el golpe decisivo. Cuando el alfa rival logró inmovilizar al alfa adoptivo de Hércules en el suelo, sus mandíbulas, buscando la garganta que pondría fin tanto a la lucha como a la resistencia de la manada, Hércules intervino con un movimiento que combinaba la lealtad domesticada con el instinto salvaje. Agarró al lobo rival por la nuca y usó su tamaño superior para literalmente lanzar al atacante lejos de su líder de manada, una hazaña de fuerza que conmocionó a ambas manadas. La retirada de los lobos rivales fue rápida y completa.
ante una manada que no solo luchaba con una ferocidad salvaje, sino que también poseía el elemento añadido del tamaño y el coraje de Hércules, se dieron cuenta de que esta era una batalla que no podían ganar. Mientras desaparecían en el bosque, sus aullidos se llevaron un mensaje que se extendería por todo el territorio. Esta manada no debía ser desafiada a la ligera, y el gran lobo extraño que luchaba entre ellos era una fuerza que debía ser respetada y temida. Después de la victoria, el estatus de Hércules dentro de su manada experimentó una transformación final. El alfa, cuya vida había sido salvada por la intervención de Hércules, se acercó al pastor alemán con un gesto que Helena nunca había visto en 15 años de investigación de lobos. Bajó la cabeza en señal de respeto y gratitud. Los otros miembros de la manada lo siguieron, reconociendo no solo la aceptación de Hércules como miembro de la familia, sino también su surgimiento como un líder cuyo coraje y lealtad habían demostrado ser iguales a los de cualquier lobo nacido libre. Mientras la manada se reunía alrededor de su presa, ahora segura en su territorio y en sus lazos, Helena se dio cuenta de que había documentado algo sin precedentes en el comportamiento animal. La integración completa de un perro doméstico en una sociedad de lobos salvajes, no como un subordinado o un miembro protegido, sino como un igual, cuyas contribuciones le habían valido un lugar en el corazón de una de las comunidades más exclusivas de la naturaleza. Hércules se había convertido en algo nuevo, ni completamente domesticado, ni completamente salvaje, sino un puente entre dos mundos que había demostrado la artificialidad de las fronteras que los humanos habían trazado entre las mascotas y la vida silvestre, entre el compañero y el depredador. Pasaron 3 semanas desde la lucha territorial que había consolidado el lugar de Hércules en la manada, y Helena continuó su documentación desde puestos de observación cuidadosamente escondidos en todo el territorio expandido de los lobos. Lo que presenció durante ese tiempo no solo desafió las suposiciones individuales sobre el comportamiento animal, sino todo el marco científico que había guiado la investigación de la vida silvestre durante décadas. Hércules no solo sobrevivió entre lobos salvajes, sino que prosperó, y su presencia cambió la manada de una manera que tuvo un impacto profundo en la comprensión de la relación entre animales domésticos y salvajes. Los cambios más notables ocurrieron en las estrategias de caza de la manada. El tamaño y la fuerza de Hércules, producto de la selección humana, habían otorgado a los lobos capacidades que nunca antes habían poseído. Si bien anteriormente podrían haber evitado presas más grandes debido al riesgo involucrado, ahora cazaban regularmente ciervos adultos e incluso intentaban capturar toros jóvenes, presas que habrían sido imposiblemente difíciles de manejar de manera segura para una manada de lobos tradicional. El papel de Hércules como atacante principal, utilizando su poderosa complexión para derribar a la presa mientras sus compañeros coordinaban la matanza, había aumentado la tasa de éxito de la cacería en casi un 40%, según la estimación de Helena. Pero más fascinante que la contribución de Hércules a la caza fue su influencia en la dinámica social de la manada. Helena observó que el pastor alemán había introducido patrones de comportamiento que parecían mezclar la socialización de los perros domésticos con la jerarquía de los lobos salvajes. Se involucraba en juegos con los miembros más jóvenes de la manada, que eran más elaborados y frecuentes que las interacciones típicas de los lobos, aprovechando las características juveniles prolongadas que la domesticación había conservado en su genética. Estos juegos no eran solo entretenimiento. Enseñaban a los lobos jóvenes habilidades de resolución de problemas y técnicas de coordinación que la socialización tradicional de la manada podría no haber desarrollado. La relación de la loba alfa con Hércules también se había transformado en algo que Helena nunca había visto
en manadas de lobos salvajes. La loba había adoptado a Hércules como una especie de segundo compañero y copadre para sus cachorros, que habían nacido durante el duro invierno, pero ahora prosperaban bajo la protección de su manada expandida. La naturaleza gentil de Hércules hacia los cachorros, otra característica doméstica que había demostrado ser ventajosa en la naturaleza, había creado un ambiente de cuidado que producía lobos jóvenes, notablemente confiados y capaces. El descubrimiento más sorprendente de Helena se produjo cuando observó a Hércules enseñando a los cachorros comportamientos que ningún lobo salvaje podría haberles enseñado. Utilizando habilidades que debió haber conservado de su educación doméstica, Hércules demostró técnicas de resolución de problemas que implicaban el uso de herramientas. Mover piedras para crear plataformas para cruzar arroyos, usar ramas caídas para alcanzar fuentes de alimento elevadas e incluso habilidades básicas de conteo para dividir el alimento entre los miembros de la manada. Estas innovaciones no pasaron desapercibidas para los lobos adultos. Helena documentó varios casos en los que el alfa y otros miembros de la manada observaron las técnicas de Hércules y luego incorporaron versiones modificadas de ellas en su propio repertorio de comportamiento. La manada estaba evolucionando, desarrollando habilidades que combinaban lo mejor de la inteligencia domesticada y el instinto salvaje de una manera que les permitía adaptarse de manera única al difícil entorno de la montaña. Sin embargo, la transformación de Hércules no fue sin costo. Helena observó que su origen doméstico, si bien le proporcionaba ciertas ventajas, también creaba vulnerabilidades que sus compañeros salvajes tenían que compensar. Su pelaje, aunque espeso, no estaba tan bien adaptado al frío extremo como el de los lobos reales, lo que obligaba a la manada a alterar sus comportamientos de refugio para proporcionarle calor adicional. Sus patas, criadas para un terreno diferente al de las rocas afiladas y el hielo de la Sierra de Gredos, requerían una atención constante de sus compañeros de manada para evitar lesiones. Aún más importante, las vocalizaciones de Hércules causaron dificultades de comunicación que la manada aún tenía que aprender a manejar. Aunque había dominado en gran medida el lenguaje corporal y la comunicación olfativa de los lobos, sus ladridos y aullidos tenían un tono distintivamente domesticado. Esto había llevado a, al menos, un malentendido peligroso, cuando una manada vecina malinterpretó los aullidos de Hércules como un desafío territorial en lugar de las comunicaciones amistosas que pretendían ser. La resolución de estos problemas de comunicación le proporcionó a Helena algunas de sus imágenes más impresionantes. Ella observó al alfa trabajando con Hércules durante horas cada día para modificar sus vocalizaciones, esencialmente enseñándole a hablar como un lobo. La paciencia y la devoción que el alfa salvaje mostró al miembro domesticado de su manada no tenían precedentes, lo que sugería lazos emocionales que trascendían las barreras entre especies y desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la conciencia y la empatía animal. A medida que se acercaba la primavera y la manada se preparaba para los desafíos de la temporada de apareamiento, Helena se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar la prueba definitiva de la integración de Hércules. ¿Le permitiría a la manada participar en las complejas dinámicas sociales y reproductivas que definían la sociedad de los lobos salvajes? Y si Hércules engendraba cachorros con lobos salvajes, ¿qué significaría eso para el futuro de la genética canina, tanto doméstica como salvaje? Las preguntas que planteó el extraordinario viaje de Hércules de una mascota perdida a un miembro de una manada salvaje redefinieron la comprensión de Helena de la evolución, la domesticación y la adaptabilidad del comportamiento animal. Pero mientras se preparaba para documentar la temporada de apareamiento de la primavera, no podía sacudirse la sensación de que los capítulos más notables de esta historia aún estaban por escribirse. Hércules había demostrado que las fronteras entre lo salvaje y lo domesticado
eran mucho más porosas de lo que nadie se había imaginado, y las implicaciones de ese descubrimiento resonarían en la comunidad científica durante generaciones. La llegada de la primavera a la Sierra de Gredos trajo consigo un evento que pondría a prueba todo lo que Elena creía saber sobre la integración de Hércules en la sociedad de los lobos salvajes. A medida que el territorio de la manada cobraba vida con los sonidos y olores de la temporada de apareamiento, ella observó cambios en el comportamiento que sugerían que Hércules no solo estaba siendo tolerado como un miembro extraño de la manada, sino que estaba siendo considerado por las hembras más jóvenes de las manadas vecinas como un compañero reproductivo potencial. El primer indicio llegó en la forma de marcado de olor que Elena inicialmente no reconoció. Hércules había comenzado a dejar marcas distintivas en todo el territorio, pero su origen doméstico había imbuido a estas marcas con una firma química única que parecía atraer a los lobos de fuera de la manada en lugar de disuadirlos. A través de sus cámaras remotas, Elena documentó varios casos de lobas solitarias de otras manadas que examinaban las marcas de olor de Hércules con el tipo de interés intenso que normalmente se reservaba para la evaluación de compañeros potenciales. Lo que hizo que este evento fuera extraordinario no fue solo que los lobos salvajes mostraran un interés romántico en un perro doméstico, sino que la propia manada de Hércules fomentaba activamente estas conexiones. La loba alfa, que esencialmente había adoptado a Hércules como copadre de sus propios cachorros, ahora actuaba como una especie de casamentera, guiando a las lobas visitantes a encontrarse con el miembro domesticado de su manada. Era un comportamiento cooperativo que sugería que los lobos entendían que la genética y las habilidades únicas de Hércules podían beneficiar a toda la población de lobos. La documentación más sorprendente de Elena se produjo cuando observó la primera interacción de cortejo de Hércules con una hembra salvaje. La loba, un hermoso animal gris, plateado de una manada, cuyo territorio lindaba con el de ellos, había estado visitando las marcas de olor de Hércules durante varios días antes de finalmente acercarse a él directamente. Lo que siguió fue un ritual de cortejo que mezcló el comportamiento del perro doméstico con los protocolos de los lobos salvajes de una manera que creó algo completamente nuevo. El origen doméstico de Hércules se mostró en su estilo de cortejo juguetón. Se involucró en elaborados juegos de persecución y forcejeo que eran más largos y juguetones que el típico cortejo de lobos. Pero también había dominado las sutiles exhibiciones de dominancia y las señales de sumisión que eran esenciales en los rituales de apareamiento de los lobos salvajes. El resultado fue un cortejo que fue a la vez tierno y feroz, doméstico y salvaje, creando una fusión de comportamientos que Elena nunca había visto en ninguna de las dos especies. La reacción de la loba fue igualmente fascinante. En lugar de estar confundida o desanimada por la mezcla única de comportamiento domesticado y salvaje de Hércules, parecía deleitarse con la novedad. Sus propias demostraciones de cortejo se volvieron más elaboradas y creativas, como si se inspirara en el enfoque poco convencional de Hércules para desarrollar nuevas expresiones de afecto romántico. Pero la verdadera prueba de la aceptación de Hércules llegó cuando la manada de la loba llegó para evaluar a su potencial nuevo pariente. Las manadas de lobos salvajes son extremadamente protectoras con sus hembras reproductivas, y cualquier compañero potencial debe demostrar su valía a través de demostraciones de fuerza, inteligencia y aptitud genética. Para que un perro doméstico fuera aceptado como compañero reproductivo por los lobos salvajes, Hércules tendría que demostrar que su origen mixto era una ventaja, no un inconveniente. El proceso de evaluación fue intenso y multifacético. Hércules se enfrentó a pruebas de caza que pusieron a prueba sus habilidades depredadoras, a enfrentamientos territoriales que probaron su coraje y a complejos escenarios de resolución de problemas que evaluaron su inteligencia. Durante cada prueba,
Elena documentó cómo las características domésticas de Hércules, su mayor tamaño, su falta de miedo a los humanos, sus enfoques innovadores para la resolución de problemas, resultaron ser ventajas que los lobos salvajes reconocieron y valoraron. El momento crucial llegó durante una cacería que salió desastrosamente mal. Mientras perseguían una pequeña manada de ciervos, las manadas combinadas se encontraron con una amenaza inesperada. Una osa, con sus cachorros, que defendía su territorio con una ferocidad mortal. La situación normalmente habría provocado la retirada inmediata de ambas manadas de lobos, ya que el riesgo de pérdidas era demasiado alto para justificar la continuación de la cacería. Pero el origen doméstico de Hércules le había proporcionado una ventaja crucial que sus compañeros salvajes no poseían. No tenía miedo instintivo a los osos, ya que nunca había desarrollado la cautela natural que mantiene vivos a los lobos salvajes en el territorio de los osos. Cuando la osa cargó, Hércules no se retiró. En cambio, cargó con una ferocidad que sorprendió a todos, incluida a Helena. Su intervención no solo salvó a varios miembros de la manada de lesiones graves, sino que también demostró un tipo de coraje que los lobos salvajes podían respetar, incluso si no entendían completamente su origen. Las secuelas del encuentro con el oso marcaron la aceptación completa de Hércules por la comunidad de lobos en general. El alfa de la manada visitante se acercó a él con el tipo de respeto que normalmente se reserva para los guerreros legendarios, y el cortejo entre Hércules y la loba plateada fue formalmente bendecido por los líderes de ambas manadas. Helena se dio cuenta de que estaba presenciando el surgimiento de algo sin precedentes, una línea híbrida de vida silvestre, domesticación, que podría influir en el futuro genético de los lobos en la región. A medida que avanzaba la temporada de apareamiento y la relación de Hércules con su compañera salvaje se profundizaba, Helena se encontró documentando comportamientos que desafiaban las definiciones de especie, domesticación y salvajismo. Hércules no era solo un perro doméstico que vivía entre lobos. Se estaba convirtiendo en el fundador de una nueva especie de cánido que combinaba las mejores características de sus antepasados domesticados y salvajes de una manera que podría remodelar la trayectoria evolutiva de ambas especies. Las implicaciones eran asombrosas, y mientras Helena preparaba sus informes preliminares para la comunidad científica, sabía que la historia de Hércules estaba a punto de cambiar para siempre la comprensión de la humanidad de la relación entre los animales salvajes y los domesticados. 6 meses después de la integración de Hércules en la sociedad de lobos salvajes, Helena recibió una llamada urgente que cerraría el círculo de la extraordinaria historia de Hércules de una manera que nunca podría haber imaginado. Un equipo de búsqueda y rescate estaba en camino para localizar a Hércules, basándose en los informes de excursionistas que habían visto a un lobo inusualmente grande viajando con una manada en la región. Los dueños originales del pastor alemán, una familia de Segovia que lo había perdido casi un año antes durante un viaje de campamento, nunca habían dejado de buscar a su querida mascota. La determinación de la familia de recuperar a Hércules fue a la vez conmovedora y desgarradora. A través de sus comunicaciones por radio con el equipo de búsqueda, Helena se enteró de que Hércules, cuyo nombre original era Atlas, era más que una simple mascota para la familia González. Había sido un perro de terapia para su hijo autista, Lucas, cuyo desarrollo emocional había sido severamente afectado por la pérdida de su compañero animal. La familia había gastado todos sus ahorros en la búsqueda, siguiendo cada rastro y pista que llegaba desde toda España. Helena se vio atrapada entre lealtades conflictivas y obligaciones éticas. Como científica, reconoció que la transformación de Hércules representaba un avance en la comprensión del comportamiento animal que podría revolucionar los esfuerzos de gestión de la vida silvestre y la conservación. Su integración en la sociedad de lobos salvajes
había demostrado que las fronteras entre lo domesticado y lo salvaje eran mucho más fluidas de lo que se creía, con implicaciones para todo, desde los programas de cría hasta la protección del hábitat. Pero como ser humano, no podía ignorar el dolor de una familia que había perdido a su querido compañero, ni las necesidades de un niño que sufría por esa pérdida. A través de su fotografía de gran angular, Elena había tomado fotos de Hércules que lo mostraban inequívocamente prosperando en su entorno salvaje, más sano, más seguro y con más sentido de propósito que la mayoría de los perros domésticos que alguna vez tuvieron una oportunidad así. Sin embargo, también sabía que esas mismas fotos serían devastadoras para una familia que solo veía a su mascota perdida, viva entre depredadores peligrosos. El acercamiento del equipo de búsqueda al territorio de Hércules obligó a Elena a tomar una decisión que definiría tanto su carrera como su conciencia. Podía guiar a los rescatistas a la ubicación de Hércules, asegurando su reunión con su familia original, pero potencialmente destruyendo los lazos interespecies sin precedentes que había formado. O podía desviar los esfuerzos de búsqueda para proteger la nueva vida de Hércules, pero negarle a una familia afligida el regreso de su compañero y posiblemente evitar que otras mascotas perdidas se reunieran con sus dueños. El dilema se volvió aún más complejo cuando Elena observó la reacción de Hércules a la llegada de los humanos. A diferencia de sus compañeros de manada, que se adentraron en el desierto al primer olor de presencia humana, Hércules mostró signos de reconocimiento y una lealtad conflictiva. Su educación doméstica le había dejado asociaciones positivas con el contacto humano que su integración en el desierto no había borrado por completo. A través de su teleobjetivo, Elena observó a Hércules deambular por el borde de su territorio, claramente dividido entre la seguridad de su familia de lobos y una atracción más profunda que lo unía a su origen. La reacción del lobo alfa a la angustia de Hércules fue quizás la demostración más notable de empatía interespecies que Elena había documentado. En lugar de obligar a Hércules a elegir entre su lealtad a la manada y su conexión con los humanos, el viejo y sabio lobo parecía entender que el miembro domesticado de su manada necesitaba enfrentar su pasado para abrazar plenamente su futuro. El alfa comenzó a guiar a la manada hacia los equipos de búsqueda humanos, como si le diera a Hércules la oportunidad de elegir por sí mismo dónde pertenecía realmente. El primer encuentro directo entre Hércules y el equipo de búsqueda fue capturado en imágenes que más tarde se volverían legendarias en los círculos de investigación del comportamiento animal. Hércules se acercó a los humanos con la confianza de un depredador salvaje, pero la curiosidad de un perro doméstico, su lenguaje corporal reflejando el conflicto interno entre dos aspectos diferentes de su identidad. Los buscadores, que esperaban una mascota perdida y traumatizada o un perro completamente asilvestrado, se encontraron con un animal que no era ni lo uno ni lo otro. Un puente entre dos mundos que desafiaba su comprensión de lo que significa ser salvaje o domesticado. Cuando Lucas González, el niño autista que había formado un lazo tan fuerte con Hércules, llegó con el equipo de búsqueda en contra de todos los protocolos de seguridad, el reencuentro que siguió fue a la vez mágico y desgarrador. Hércules reconoció de inmediato al niño que había sido su compañero original, pero su reacción fue compleja y contradictoria. Se acercó a Lucas con evidente afecto, pero su postura y comportamiento reflejaban su transformación. Ya no era el mismo perro doméstico que había desaparecido en la naturaleza meses antes. La reacción del niño también fue profunda. Lucas, cuyo autismo lo había hecho particularmente sensible a los cambios en las relaciones familiares, reconoció de inmediato que Hércules se había convertido en algo diferente. En lugar de exigir que su mascota volviera a su antigua vida,
El niño pareció entender intuitivamente que Hércules había encontrado algo en la naturaleza que no podía encontrar en la domesticación. Su reencuentro no fue una recuperación, sino una aceptación de la realidad de que a veces amar significa dejar ir. Mientras los buscadores humanos, los lobos salvajes y un extraordinario pastor alemán se encontraban en el desierto de la Sierra de Gredos, Helena se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar una resolución que pondría en tela de juicio todo lo que la sociedad creía sobre la relación entre las personas y los animales que llamaban suyos. El enfrentamiento que se desarrolló en el claro de la montaña fue diferente a todo lo que Helena había presenciado en sus años de investigación de la vida silvestre. Por un lado, estaba el equipo de búsqueda y rescate, la familia González y el joven Lucas, cuyos ojos no se apartaban del magnífico animal que alguna vez había sido su compañero más cercano. Por otro lado, la manada de lobos de Hércules mantenía una formación protectora, sus instintos salvajes chocando con la aceptación de sus miembros domesticados de la obvia conexión emocional con estos humanos. El propio Hércules se interpuso entre ellos, un perro entre dos mundos. Su lenguaje corporal reflejaba un conflicto interno que era doloroso de ver. Helena documentó cada movimiento sutil mientras el pastor alemán miraba de un lado a otro entre su familia humana y su manada de lobos. Sus ojos color ámbar estaban llenos de una inteligencia que parecía entender la imposibilidad de su situación. No podía volver por completo a la domesticación sin abandonar a los lobos que habían salvado su vida y lo habían aceptado como uno de los suyos. Pero tampoco podía abrazar por completo su identidad salvaje mientras una parte de su corazón estuviera conectada con los humanos que le habían mostrado amor por primera vez. El comportamiento del lobo alfa durante esta crisis reveló una inteligencia emocional, emoción que desafiaba todo lo que la ciencia sabía sobre la conciencia de los animales salvajes. En lugar de retirarse con su manada o volverse agresivo con los intrusos humanos, el magnífico lobo negro se dedicó a lo que solo podía describirse como una evaluación cuidadosa del dilema de Hércules. Se movió hacia el borde entre los territorios del lobo y el humano, sus agudos sentidos recopilando información sobre estas extrañas criaturas de dos patas que habían tenido un efecto tan profundo en un miembro de su manada. Lo que sucedió a continuación sería debatido por los investigadores del comportamiento animal durante décadas. El lobo alfa, después de varios minutos de observación, tomó una decisión que desafió todos los instintos territoriales que deberían haber regido su respuesta a la invasión humana. Se acercó directamente a Lucas González, sus movimientos lentos y deliberados, su lenguaje corporal cuidadosamente neutral. El niño, a pesar del peligro que representaba un depredador salvaje, no mostró miedo. Su capacidad, amplificada por el autismo, para leer las emociones de los animales, pareció decirle que este lobo no tenía malas intenciones. La interacción entre el alfa salvaje y el niño autista fue profunda y silenciosa. Lucas, cuya condición siempre lo había hecho sentir más cómodo con los animales que con los humanos, pareció entender intuitivamente que este lobo era el protector y líder de la familia de Hércules. Extendió su pequeña mano hacia el enorme depredador, no en un intento de acariciarlo o reclamarlo, sino en lo que parecía ser un gesto de respeto y reconocimiento. La reacción del alfa asombró a todos los presentes. Tocó suavemente la palma extendida del niño con su hocico, un gesto de aceptación que reconocía el papel de Lucas en la vida de Hércules, mientras afirmaba su propia posición como el líder actual de la manada del pastor alemán. Era la diplomacia interespecies en su forma más refinada, una negociación entre un niño y un depredador que reconocía las complejas lealtades que Hércules había desarrollado.
Hércules observó esta interacción con una evidente intensidad emocional, y Helena se dio cuenta de que el líder de su manada de lobos estaba esencialmente pidiéndole permiso al niño para continuar cuidando a su miembro de la familia compartido. El gesto del alfa era a la vez profundo y práctico. Estaba tratando de entender si estos humanos intentarían recuperar a Hércules por la fuerza, o si podían aceptar que su antigua mascota había encontrado un nuevo propósito y una nueva identidad en la naturaleza. La respuesta de Lucas reveló una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. En lugar de intentar persuadir a Hércules para que regresara con él, el niño se dirigió a sus padres y pronunció palabras que resonarían en las grabaciones de Helena durante años. Atlas ya no está perdido. Ha encontrado a su verdadera familia. Tenemos que dejarlo ser feliz. Los adultos presentes, curtidos profesionales de búsqueda y rescate, padres afligidos e investigadores científicos, se conmovieron hasta las lágrimas por la aceptación del niño de lo que ninguno de ellos se atrevía a reconocer. Hércules había encontrado a su verdadera familia, no a través del rechazo de su origen doméstico, sino a través de una evolución que lo había trascendido. Se había convertido en algo nuevo, algo que honraba tanto su pasado domesticado como su presente salvaje. La resolución que siguió fue tan elegante como sin precedentes. La familia González, guiada por la extraordinaria inteligencia emocional de su hijo, tomó la decisión de dejar que Hércules siguiera su propio camino. Llegaron a un acuerdo con los servicios del parque que les permitía visitar regularmente a Hércules, manteniendo su conexión mientras respetaban su identidad salvaje. Hércules permanecería con su manada de lobos, pero los lazos de amor que se habían formado originalmente entre él y su familia humana no se romperían, simplemente se transformarían. Mientras el equipo de búsqueda se preparaba para partir, Hércules se acercó a Lucas una última vez. El reencuentro fue tierno y desgarrador, lleno de una comprensión mutua que trascendía la especie y las circunstancias. Hércules tocó con su hocico al niño que le había mostrado amor incondicional por primera vez, mientras Lucas le susurraba palabras de bendición y liberación que los liberaban a ambos de las limitaciones de su relación anterior. Cuando Hércules regresó a su manada, el lobo alfa lo recibió con un gesto respetuoso que reconocía que el pastor alemán había logrado una elección imposible. Hércules había demostrado que el amor no requiere posesión, que la familia puede ir más allá de la genética o la especie, y que la identidad puede evolucionar sin traicionar su origen. Mientras los humanos partían y los lobos desaparecían de nuevo en la naturaleza, Helena se dio cuenta de que había documentado algo mucho más profundo que un comportamiento animal inusual. Había presenciado el surgimiento de nuevas formas de amor, lealtad y familia que desafiaban las suposiciones más fundamentales de la humanidad sobre la naturaleza de la domesticación y el salvajismo. Un año más tarde, Helena recibió una llamada urgente que cerraría el círculo de la extraordinaria historia de Hércules de una manera que nunca podría haber imaginado. A Lucas González, ahora de 13 años y en excelente estado de salud después de su exitoso tratamiento, se le había diagnosticado una rara enfermedad genética que requería un tratamiento experimental en un centro de investigación ubicado en una zona salvaje, remota, cerca del territorio de Hércules. El equipo médico del niño tendría que establecer un campamento base temporal en la misma región donde su antiguo compañero ahora vivía como un lobo salvaje. La ironía no se le escapó a nadie. Lucas, cuya aceptación de la transformación de Hércules había demostrado una sabiduría más allá de su edad, ahora dependería de la seguridad y el apoyo del mismo desierto que había llamado a su querida mascota y a la naturaleza. La expedición médica tendría que operar en el territorio que la manada de Hércules reclamaba como suyo, creando la posibilidad de encuentros peligrosos entre los humanos y los lobos
que habían aprendido a confiar en pocos extraños. Helena, ahora considerada la principal experta mundial en el caso único de Hércules, fue contratada como consultora para garantizar la seguridad del equipo médico. Pero mientras se preparaba para regresar a la Sierra de Gredos, no podía sacudirse la sensación de que esta coincidencia era más que un simple accidente. La necesidad de Lucas de recibir tratamiento en el territorio de Hércules parecía sugerir que su historia compartida no había terminado, que los lazos entre el niño y el perro habían evolucionado hacia algo que iba más allá de la separación física. El campamento médico se estableció en un valle junto al territorio de la manada de Hércules, lo suficientemente cerca como para que Hércules fuera consciente de la presencia humana, pero lo suficientemente lejos como para evitar un conflicto directo. Helena instaló su equipo de observación con una mezcla de anticipación científica y aprensión personal. ¿Cómo reaccionaría Hércules al regreso de Lucas? ¿Vería la manada de lobos al equipo médico como una amenaza que debía ser eliminada? ¿O la influencia de Hércules suavizaría su reacción? La respuesta llegó en la tercera noche de la expedición médica, cuando Lucas sufrió una grave reacción al tratamiento experimental. El niño, solo en su tienda, mientras sus padres se consultaban con el personal médico, comenzó a sufrir convulsiones potencialmente mortales. En el caos de la emergencia médica, nadie notó que los gritos de angustia de Lucas eran llevados por el viento, de la noche a través del desierto. Nadie excepto Hércules. Las cámaras de visión nocturna de Helena capturaron el momento que definiría no solo el carácter de Hércules, sino la naturaleza del amor mismo. El pastor alemán, ahora completamente integrado en su manada salvaje y viviendo plenamente como un lobo, escuchó los gritos de angustia de Lucas y tomó una decisión instantánea que anuló todos los instintos de supervivencia que su experiencia en la naturaleza le había enseñado. Se separó de su manada, y corrió hacia el campamento humano, impulsado por un lazo que ni el tiempo ni la transformación podían romper. La llegada de Hércules al campamento médico causó caos entre el personal, que solo vio a un gran lobo acercándose a su vulnerable paciente. El personal de seguridad agarró los rifles tranquilizantes, mientras que el personal médico intentó proteger a Lucas de lo que percibían como un depredador peligroso. Pero Lucas, incluso en su estado vulnerable, reconoció la forma que se acercaba y se las arregló para gritar el nombre original de su antiguo compañero: Atlas. Lo que siguió desafió todos los protocolos que el equipo médico había sido entrenado para seguir. Hércules se acercó a la tienda de Lucas con una evidente preocupación. Su cautela aprendida en la naturaleza, luchando con su lealtad adquirida en la domesticación, mientras evaluaba la condición del niño. En lugar de mostrar agresión o comportamiento territorial, el pastor alemán, convertido en lobo, comenzó aquí a mostrar comportamientos que parecían diseñados para calmar y consolar al niño angustiado. Helena documentó con asombro cómo Hércules se posicionaba cerca de la tienda de Lucas, y su presencia pareció tener un efecto estabilizador inmediato en la condición del niño. Las convulsiones de Lucas comenzaron a disminuir, su respiración se volvió más regular y sus signos vitales mostraron una notable mejora. El personal médico, inicialmente aterrorizado por la presencia del lobo, comenzó a darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. Un animal salvaje que proporcionaba un apoyo terapéutico que su equipo médico avanzado no podía replicar. Sin embargo, la intervención de Hércules tuvo consecuencias que pondrían a prueba el compromiso de todos con su bienestar. Su manada, confundida y preocupada por el abandono de los protocolos de supervivencia de la naturaleza por parte de uno de sus miembros, comenzó a acercarse al campamento humano. El lobo alfa, el padre adoptivo de Hércules y líder de la manada, condujo a los otros lobos a un enfrentamiento que podría terminar en tragedia
para ambas especies. Helena se encontró en medio de una crisis que encarnaba todos los conflictos entre lo salvaje y lo doméstico, la ciencia y la emoción, la seguridad y el amor. Hércules se interpuso entre sus dos familias, los humanos que lo habían amado primero y los lobos que lo habían aceptado, mientras ambas partes se preparaban para un conflicto que no solo determinaría su destino, sino el futuro de todas las relaciones entre la vida silvestre y las mascotas. El equipo médico preparó sus armas. Los lobos se posicionaron para la batalla y Lucas yacía vulnerable entre todos ellos, su vida pendiendo de un hilo en un equilibrio de fuerzas que estaba fuera del control de cualquiera. En ese momento de crisis final, Hércules tuvo que tomar una decisión que definiría no solo su propia identidad, sino el significado de la familia, la lealtad y el amor en un mundo donde las fronteras entre lo salvaje y lo doméstico habían perdido todo sentido. Cuando la mañana amaneció sobre la Sierra de Gredos, todo estaba preparado para un enfrentamiento que uniría dos mundos o los destruiría a ambos en el intento. Los primeros rayos del amanecer iluminaron una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria de Helena. Hércules estaba inmóvil en el centro del campamento médico, su poderosa figura recortada contra la luz de la mañana, mientras dos fuerzas opuestas se preparaban para una batalla que parecía inevitable. Detrás de él yacía Lucas, cuya condición se había estabilizado, pero aún era crítica. Frente a él, el personal de seguridad del equipo médico había formado una línea de defensa, sus rifles tranquilizantes en alto y sus dedos en los gatillos. Y desde el desierto, su manada de lobos se acercaba, liderada por el alfa, cuyos ojos amarillos ardían con una furia protectora mientras veía a su hijo adoptivo rodeado de enemigos potenciales. Las manos de Helena temblaban mientras ajustaba su equipo fotográfico, sabiendo que estaba a punto de documentar la exhibición más extraordinaria de diplomacia interespecies jamás registrada o una tragedia que atormentaría a todos los presentes por el resto de sus vidas. La tensión en el claro era palpable. Cada lado interpretaba la postura defensiva del otro como una señal de agresión inminente. La reacción de Hércules a esta situación imposible demostró el alcance total de su transformación durante el último año. En lugar de elegir entre sus dos familias, comenzó a moverse de una manera que Helena al principio no entendió. El pastor alemán caminó lentamente entre los humanos armados y los lobos que se acercaban, su lenguaje corporal cuidadosamente neutral y sus movimientos deliberados y rituales. Estaba realizando una especie de ceremonia, utilizando tanto su educación doméstica como su crianza salvaje para crear algo completamente nuevo. El avance se produjo cuando Hércules se acercó al jefe de seguridad, un veterano de cabello gris llamado Capitán Serrano, que tenía su rifle tranquilizante apuntado directamente al lobo alfa que se acercaba. En lugar de mostrar sumisión o agresión, Hércules se sentó tranquilamente frente al hombre armado y extendió su pata, el gesto clásico de amistad y confianza de los perros domésticos que había aprendido de cachorro, pero que no había usado desde su transformación en miembro de una manada salvaje. El simple gesto rompió la tensión como un disparo. El capitán Serrano, que estaba preparado para defender vidas humanas contra depredadores peligrosos, miró a los inteligentes ojos color ámbar de un animal que suplicaba comprensión en lugar de exigirla. El oficial de seguridad bajó su arma ligeramente mientras procesaba lo que veía. No era un lobo salvaje lo que amenazaba su campamento, sino un mediador que intentaba evitar un derramamiento de sangre entre las dos familias que amaba. La manada de Hércules llegó al borde del claro y se detuvo, manteniendo la formación a pesar de todos los instintos territoriales que deberían haberlos impulsado a atacar a los humanos que rodeaban a su compañero. El lobo alfa,
magnífico y aterrador en su poder salvaje Paeje, centró su atención no en los humanos armados, sino en el propio Hércules. A través del lenguaje corporal y la comunicación olfativa demasiado sutil para que los humanos la detectaran, los dos cánidos se involucraron en lo que solo podía describirse como una negociación. Helena observó con asombro cómo Hércules parecía explicarle la situación a su líder de manada, con posturas y movimientos que transmitían información sobre la condición de Lucas, las intenciones del equipo médico y su propio papel como protector de ambas comunidades. Las respuestas del Alfa fueron igualmente complejas, expresando claramente su preocupación por la seguridad de Hércules, mientras reconocía la posición única del perro doméstico como un puente entre mundos. El momento más extraordinario se produjo cuando Lucas, a pesar de su estado debilitado, logró salir de la tienda y acercarse al lugar del enfrentamiento. El niño, cuyo autismo siempre lo había hecho más sensible a las emociones de los animales que a las de los humanos, pareció entender instintivamente lo que Hércules estaba tratando de lograr. Lenta y deliberadamente, Lucas se acercó al lobo alfa con la misma confianza sin miedo que había mostrado en su primer encuentro un año antes. El capitán Serrano intentó intervenir, pero el fuerte comando de Helena lo detuvo. «Deje que el niño se vaya», gritó, anteponiendo su instinto científico a los protocolos de seguridad. Ese es el plan de Hércules. Lucas llegó a Hércules y se arrodilló junto a su antiguo compañero, colocando una pequeña mano en la cabeza del pastor alemán y extendiendo la otra hacia el lobo alfa. En ese momento, el niño se convirtió en parte de la misión diplomática de Hércules, sirviendo como prueba viviente de que humanos y lobos podían coexistir sin amenaza ni dominación. La reacción del lobo alfa fue instantánea y decisiva. Se acercó a Lucas y Hércules y bajó su enorme cabeza hasta que su hocico tocó la palma extendida del niño, el mismo gesto de aceptación que había ofrecido en su primer encuentro. Pero esta vez, el contacto tenía un significado añadido. Era un tratado entre seres y especies, un reconocimiento de que el amor y la familia podían trascender todas las fronteras que la evolución había creado. Uno por uno, los otros lobos se adelantaron, ofreciendo sus propios gestos de aceptación. El equipo médico, al presenciar esta exhibición sin precedentes de cooperación interespecies, bajó sus armas y comenzó a comprender que estaban presenciando algo que cambiaría la relación de la humanidad con el mundo natural. Hércules había logrado lo imposible. Había unido a sus dos familias, no eligiendo entre ellas, sino enseñándoles a elegirse mutuamente. En ese momento cristalino del amanecer en la Sierra de Gredos, lo salvaje y lo doméstico, el hombre y la bestia, el miedo y el amor, se unieron en algo completamente nuevo. Un futuro donde las fronteras artificiales entre las especies podían ser trascendidas por la simple comprensión de que la familia no se define por la genética, sino por la voluntad de proteger y aceptar a aquellos a quienes amamos. Cuando el sol salió por completo sobre las montañas, Hércules se acostó junto a Lucas y su manada salvaje se dispuso a su alrededor en un círculo protector, mientras el equipo médico reanudaba su trabajo con un nuevo respeto por sus inusuales guardianes. El milagro no fue solo que Hércules hubiera sobrevivido en la naturaleza, sino que en el proceso había transformado a sus dos familias, creando un nuevo modelo de coexistencia que inspiraría a conservacionistas y amantes de los animales durante generaciones. 2 años después, Helena se paró en la entrada de la Estación de Investigación Hércules González, una instalación innovadora construida en el lugar donde un perro pastor perdido había forjado por primera vez un puente entre lo salvaje y lo doméstico. La estación, financiada por una combinación de subvenciones científicas y donaciones de personas de todo el mundo, conmovidas por la historia de Hércules,
se había convertido en el principal centro para el estudio de las relaciones interespecies y los complejos lazos que podían formarse entre animales domesticados y salvajes. Lucas González, ahora de 15 años y en excelente estado de salud después de su exitoso tratamiento, era uno de los investigadores más jóvenes de la estación. Su capacidad única para comunicarse tanto con Hércules como con la manada de lobos había demostrado ser invaluable para comprender la sutil dinámica que regía su estructura familiar sin precedentes. El autismo del niño, una vez visto como un desafío a superar, se había convertido en un regalo que le permitía percibir e interpretar un comportamiento animal que se le escapaba incluso a los científicos más experimentados. El propio Hércules se había convertido en una leyenda en la comunidad científica y más allá. Su historia había sido documentada en innumerables artículos, libros y documentales. Pero lo que era más importante, había provocado una revolución en la forma en que los humanos entendían la relación entre los animales salvajes y los domesticados. Los zoológicos de todo el mundo habían comenzado a implementar los protocolos Hércules, programas que reconocían la complejidad emocional y la capacidad de agencia individual de los animales en cautiverio, permitiéndoles más libertad de elección en sus condiciones de vida y relaciones sociales. La manada de lobos que había adoptado a Hércules continuó prosperando en su territorio expandido, que ahora estaba protegido como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y como un área de estudio para la cooperación interespecies. El lobo alfa, llamado guardián por los investigadores en honor a su naturaleza protectora, había engendrado varias camadas con su compañera, lo que resultó en cachorros que habían heredado tanto la sabiduría de los lobos salvajes como los métodos innovadores de resolución de problemas que habían aprendido de Hércules. Quizás lo más notable fue que la propia descendencia de Hércules, el resultado de su apareamiento con la loba plateada de la manada vecina, había heredado rasgos que desafiaban la comprensión tradicional de la genética salvaje y doméstica. Estos cachorros híbridos mostraban una inteligencia excepcional, una profundidad emocional y una adaptabilidad, lo que sugería que las fronteras entre lo salvaje y lo domesticado podían ser mucho más fluidas de lo que se había imaginado. La investigación de Elena se había expandido más allá de la simple observación del comportamiento, convirtiéndose en un trabajo pionero en los campos de la psicología animal, la genética y la biología de la conservación. Su documentación de la transformación de Hércules había proporcionado evidencia de que los animales poseían una complejidad emocional y cognitiva mucho mayor de lo que la ciencia había reconocido anteriormente. Su trabajo había influido en todo, desde los métodos de entrenamiento de mascotas hasta las políticas de protección de la vida silvestre, creando una nueva apreciación de los animales como individuos con sus propios deseos y necesidades emocionales. La familia González se había convertido en una parte integral de la misión de la estación de investigación. Los padres de Lucas, inicialmente devastados por la pérdida de su mascota, habían encontrado un nuevo propósito al apoyar una investigación que honraba la elección de Hércules mientras avanzaba el conocimiento científico. Visitaban la estación regularmente para mantener su vínculo con Hércules y respetar su identidad salvaje, una relación que se había convertido en un modelo de cómo las personas podían amar a los animales sin poseerlos. El impacto de la historia de Hércules se extendió mucho más allá de la comunidad científica. Los niños de todo el mundo estaban aprendiendo sobre el pastor o el pastor alemán que se convirtió en lobo, inspirando así a una nueva generación a pensar de manera diferente sobre los animales en sus vidas. Los dueños de mascotas comenzaron a considerar más los deseos y necesidades individuales de sus animales, mientras que los conservacionistas desarrollaron nuevos enfoques que reconocían la compleja vida emocional de los animales que buscaban proteger. Hércules, ahora de 5 años y completamente maduro,
continuó sirviendo como un puente entre los mundos en los que se había convertido. Se movía libremente entre los investigadores humanos y su manada de lobos, traduciendo entre las especies de una manera que mejoraba la comprensión de ambos lados. Su presencia en la estación de investigación había hecho posibles avances en la comunicación animal, la dinámica de la manada y la relación evolutiva entre perros y lobos que habrían sido imposibles sin su perspectiva única. Pero quizás el impacto más profundo de la historia de Hércules fue la prueba de que el amor podía trascender todas las fronteras que parecían separar las diferentes formas de vida. Su relación con Lucas, mantenida a pesar de la diferencia de especie y estilo de vida, demostró que los lazos emocionales podían adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. Su aceptación por los lobos salvajes mostró que la familia podía ser elegida, no simplemente heredada. Y su papel como mediador entre el mundo humano y el animal sugirió posibilidades de coexistencia que la humanidad apenas estaba comenzando a explorar. Mientras Helena preparaba su informe final sobre la transformación de Hércules, reflexionó sobre cómo un simple perro perdido había cambiado no solo el conocimiento científico, sino toda la relación de la humanidad con el mundo natural. Hércules había demostrado que las categorías de salvajismo y domesticación eran construcciones humanas que no siempre reflejaban las complejas realidades de la conciencia animal y el libre albedrío. Al final de la estación de investigación, mientras el sol se ponía sobre la sierra de Gredos, Helena observó a Hércules jugar con Lucas en el área de observación segura, rodeado de investigadores humanos y miembros de la manada de lobos que habían aprendido a coexistir de una manera que parecía imposible solo unos años antes. La escena encarnaba todo lo que representaba la historia de Hércules: el poder del amor para superar las diferencias, la importancia de la elección en la definición de la identidad y las infinitas posibilidades que surgen cuando las fronteras artificiales son reemplazadas por una comprensión y un respeto genuinos. Hércules había comenzado como una mascota perdida y se había convertido en algo sin precedentes, un símbolo viviente de los puentes que se pueden construir entre todas las formas de vida. Cuando el miedo es reemplazado por la curiosidad, la posesión por el amor, y las categorías rígidas por el reconocimiento de que cada individuo, independientemente de su especie, tiene derecho a elegir su propio camino a casa. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de transformación, amor y el lazo inquebrantable que conecta a todas las criaturas vivas. La historia de Hércules nos recuerda que la familia no se define por la genética o la especie, sino por la voluntad de aceptar, proteger y amar incondicionalmente. Si esta extraordinaria historia de un pastor alemán que se convirtió en lobo le ha conmovido, por favor, suscríbase a nuestro canal y haga clic en el botón de me gusta para ayudarnos a compartir más historias increíbles de coraje, adaptación y las extraordinarias conexiones entre humanos y animales. Comparta este video con amigos y familiares que creen en el poder del amor para superar todas las fronteras. Y no olvide ver nuestro próximo video para descubrir más historias verdaderas e inspiradoras que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo natural. Su apoyo nos ayuda a continuar documentando estas increíbles historias que demuestran que el amor realmente no conoce fronteras.